Seguimos el estudio de los apóstatas. Hoy empezaremos el estudio leyendo en Judas, versículo del 11 al 16. Versículo 11 dice así: «Ay de ellos, porque siguieron el camino de Caín. Por lucro se lanzaron al hedor de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son manchas ocultas en vuestros ágapes, que comiendo con vosotros sin temor, se apacientan a sí mismos, nubes sin aguas llevadas por los vientos, árboles de otoño tardío, sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados. Olas embravecidas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas erráticas, para quien las más densas tinieblas están reservadas para siempre. También respecto a estos profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí el Señor viene con sus santas miriadas para ejecutar juicio sobre todos y convencer a todos los impíos de todas las obras impías que hicieron impíamente y de todas las injurias que hablaron contra él los pecadores impíos. Estos son murmuradores, quejumbrosos, que viven según sus propias pasiones, y su boca profiere palabras arrogantes, adulando a personas por motivos de interés. Hoy vamos a hablar sobre Balaam. Encontramos sobre él en Números capítulos 22 hasta el 25. Balaam fue un profeta que no provenía del pueblo de Israel. Él fue un profeta pagano del territorio de Mesopotamia. El rey de Moab, Balac, quiso sobornarlo para maldecir al pueblo Israel. Pero Balaam conoció a Yahvé y no podía hablar maldiciones contra Israel. Hoy veremos más detalladamente cómo es la historia de Balaam. Israel envió mensajeros a Sehón, rey de los amoreos, diciendo: pasaremos por tu tierra. No nos desviaremos hacia el campo ni hacia las viñas. No beberemos las aguas de los pozos. Iremos por el camino real hasta que pasemos tu territorio. Pero Sehón no permitió que Israel pasara por su territorio junto a todo su pueblo, y salió a enfrentarse a Israel en el desierto, y en Haza se enfrentaron. E Israel tomó todas sus tierras desde Arnón hasta Jaboc. Tomó todas las ciudades, y el pueblo de Israel se quedó en esas tierras amoreas. En esas tierras también se encontraba la ciudad de Hesbón, que era la ciudad fortificada del rey de los amoreos, quien había luchado contra el rey anterior de Moab y le había ganado esa tierra. Y los proverbistas dicen: venid a Hesbón, edifíquese y deparece la ciudad de Sehón, porque salió fuego de Hesbón y una llama de la plaza
fuerte de Seón, que consumió a Ar de Moab, a los señores de las alturas de Arnón. Ay de ti, Moab, eres destruido, oh pueblo de Quemos, el cual entregó sus hijos a la fuga y a sus hijas al cautiverio, a Sehón, rey amorreos. Pero nosotros los hemos arrojado. Hesbón está destruido hasta Dibón, y también desolamos hasta Nofa, que está junto a Medeba. Así llegó Israel a habitar en la tierra de amorreos. Moisés envió a espiar a Hadar, y sitiaron sus aldeas y desposeyeron a los amorreos que estaban allí. Y de camino a Basán también lucharon contra su pueblo y el rey Og de Basán. Y Yahvé le dijo a Moisés que no le tuvieran miedo, porque su mano estaba con ellos, en su pueblo y en toda su tierra. Así conquistaron toda la tierra de Basán, como hicieron de Sehón. Todo el pueblo de Israel acampó en las llanuras de Moab, frente a Jericó. El rey de Moab, Balac, hijo de Zippor, y todo su pueblo temían, porque era un pueblo muy numeroso, y el rey estaba aterrorizado de este pueblo. Consultó con sus ancianos y, preocupados por tu tierra, enviaron mensajeros a Balaam para avisarle de que había llegado un pueblo desde Egipto y había llegado hasta su puerta. Y el rey le pidió a Balaam así: ven ahora, te ruego, y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizás yo pueda herirlo y lo escucharemos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendigas será bendito, y al que tú maldigas será maldito. Y así esperaba el rey de Moab que Balaam fuera hasta sus tierras y echara su maldición al pueblo de Israel. Balac envió varios mensajeros para convencer a Balaam, pero Balaam se negó las primeras veces, diciendo: aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar el dicho que Yahvé, mi Dios, para hacer cosa pequeña ni grande. Pero Balac continuó enviando más emisarios, cada vez más altos de rango, para convencerle, y su estable respuesta se volvió por un momento inestable, viendo lo que el rey de Moab le continuaba enviando, y oró a Yahvé para saber qué hacer. Yahvé vio a Balaam dudar y le quiso probar. Entonces Yahvé le contestó: si los hombres han venido para llamarte, levántate y ve con ellos, pero le dirás solo la palabra que yo hablé contigo. Repetimos: y oró a Yahvé para saber qué hacer. Yahvé vio a Balaam dudar y le quiso probar. Entonces Yahvé le contestó:
Si los hombres han venido para llamarte, levántate y ve con ellos. Pero le dirás solo la palabra que yo hablé contigo. Y Balaam no perdió la oportunidad. Y la mañana siguiente se fue con los jerarcas de Moab a ver el rey en su asna. Pero mientras iban de camino, la ira de Dios se encendió y el ángel de Yahvé se colocó en el camino para oponerse a él. Cuando la asna vio el ángel, se desvió del camino y se fue por el campo. Pero Balaam la azotó para hacerla volver al camino. Al ver el ángel, la asna se pegó contra la cerca y Balaam volvió a azotarla. Entonces el ángel de Yahvé pasó más adelante y cuando volvió a verla, la asna se echó debajo de Balaam y éste se enojó y azotó a la asna con la vara. Entonces Yahvé le abrió la boca a la asna y ésta le dijo a Balaam: ¿qué te he hecho? ¿Para qué me azotes 3 veces? Y Balaam respondió a la asna: ¿por qué me has maltratado? Si tuviera una espada en mi mano, ahora mismo te mataría. Y la asna dijo a Balaam: ¿no soy yo tu asna, en la que has cabalgado toda tu vida hasta hoy? ¿Acostumbro a hacerte esto? Y él respondió: no. Entonces Yahvé abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Yahvé de pie en el camino con su espada desenvainada en la mano. Y Balaam hizo reverencia y se postró sobre su rostro. Y el ángel de Yahvé le dijo: ¿por qué has azotado a tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para oponerme a ti, porque tu camino es perverso delante de mí. Y la asna me ha visto y se ha apartado de delante de mí estas 3 veces. Y si no se hubiera apartado de mí, yo te habría matado a ti, y a ella la habría dejado viva. Entonces Balaam dijo al ángel de Yahvé: he pecado, porque no sabía que tú te colocabas en el camino para salir a mi encuentro. Pero ahora, si es malo delante de tus ojos, me volveré. Y hasta que Balaam no se dio cuenta que había un ángel de Yahvé en el camino, había azotada la asna, que solo estaba siendo sumisa a Dios. Balaam conocía el rey de Moab y también conocía a Yahvé, y era totalmente consciente que no era lo correcto, pero su codicia por la recompensa y la gloria que recibiría del rey le despistó y le cegó los ojos. Balaam puede servirnos perfectamente el ejemplo de apóstata. Pensemos en ello. Muchos hoy en día también conocen a Dios y oran para
vivir según Dios, pero también tienen deseos y afán de riquezas y fama durante sus días en la tierra. Este anhelo y ambición acaba superando la estima y el deseo de vivir según la ley de Dios. O a veces incluso se imaginan que las dos cosas pueden ir en paralelo. Repetimos, Balaam puede servirnos perfectamente de ejemplo de apóstatas. Pensemos en ello. Muchos hoy en día también conocen a Dios y orar para vivir según Dios, pero también tienen deseos y afán de riquezas y fama durante sus días en la tierra. Este anhelo y ambición acaba superando la estima y el deseo de vivir según la ley de Dios. O a veces incluso se imaginan que las dos cosas pueden ir en paralelo. Toda la fama y riquezas terrenal, pero dentro de la ley de Dios, esta fantasía de algunos solo puede llevar al camino de los desertores. Toda la fama y riqueza terrenal, pero dentro de la ley de Dios, esta fantasía de algunos solo puede llevar al camino de los desertores. Recordemos el título del sermón de hoy, Yahvé o Mamón. Mamón representa el símbolo de las riquezas impuras o, como algunos dicen, abundancia deshonesta. O seguiremos a Yahvé o seguiremos a Mamón. No podemos seguir los dos caminos. Debemos escoger sabiamente. Reflexionemos en ello. Repetimos, Yahvé o Mamón. Mamón representa el símbolo de las riquezas impuras, o como algunos dicen, abundancia deshonesta. O seguimos a Yahvé, o seguimos a Mamón. No podemos seguir los dos caminos, no podemos seguir los dos caminos. Debemos escoger sabiamente. Reflexionemos en ello. Leamos en Isaías capítulo 1, versículo 2 al 6 y versículo 9. Leemos Isaías capítulo 1, versículo 2, del 2 al 6 y versículos 9. Isaías capítulo 1, versículo 2 dice así: Oíd cielos y tú tierra, escucha que habla Yahvé. Crié hijos y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Pero Israel no me conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su Señor. Pero Israel no me conoce. Mi pueblo no tiene entendimiento.
oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de perversos, hijos depravados, abandonaron a Yahvé, despreciaron al Santo de Israel y se volvieron atrás. Donde seguir os hiriendo, si os seguís rebelando. Toda la cabeza está enferma y el corazón agotado. Desde la planta de pie hasta la cabeza no hay nada sano, solo llaga, contusión y heridas suppurantes, no drenadas, ni vendadas, ni aliviadas con ungüento. Versículo 9. Si Yahvé Sebaot no nos hubiera dejado un pequeño remanente, habríamos llegado a ser como Sodoma, semejante a Gomorra. La obra de Dios siempre empieza desde un remanente. Si Yahvé Sebaot no nos hubiera dejado un pequeño remanente, habríamos llegado a ser como Sodoma, semejantes a Gomorra. La obra de Dios siempre empieza desde un remanente. También leemos Deuteronomio capítulo 23, versículos 3 al 6. Deuteronomio capítulo 23, versículo 3 al 6. Deuteronomio capítulo 23, versículo 3 dice así: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Yahvé, ni aun en la 10ª generación entrarán en la congregación de Yahvé. Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino, cuando saliste de Egipto, y por qué alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Peor, de Petor, en Mesopotamia, para maldecirte. Pero Yahvé, tu Dios, no quiso oír a Balaam, sino que Yahvé, tu Dios, te convirtió la maldición en bendición, porque Yahvé, tu Dios, te ama. Nunca procurarás su paz, ni su bienestar en todos tus días. Cuando Balac le pidió una maldición al pueblo de Israel, Balaam no pudo pronunciar maldiciones para Israel, pero le propuso al rey de Moab la unión de los dos pueblos, para que así Dios, viendo que su pueblo se había mezclado con aquellos que no eran de su privilegiado pueblo, terminará con todos ellos. Balaam no pudo pronunciar maldiciones para Israel, pero le propuso al rey de Moab la unión de los dos pueblos. ¿Para qué? Así, Dios, viendo que su pueblo se había mezclado con aquellos que no eran de su privilegiado pueblo, terminaría con todos ellos. Leemos en Números capítulo 25, versículo del 1 al 5.
Números capítulo 25. Números capítulo 25 y versículo del 1 dice así: moraba entonces Israel en Sittim, y el pueblo comenzó a fornicar y a pegarse a las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante los dioses de ellas. Así Israel se apegó a Baal Peor, y la ira de Yahvé se encendió contra Israel. Y dijo Yahvé a Moisés: prende a todos los jueces del pueblo y hazlos a horcas delante de Yahvé a pleno sol, y el ardor de la ira de Yahvé se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel que cada uno mate a los hombres que se han apegado a Baal Peor. Y así fue que el pueblo de Israel pecó otra vez delante de Dios, mezclándose y festejando con aquellos que eran pecadores. El castigo de Dios cayó en 23,000 de ellos. Balaam y su codicia por las riquezas materiales llevaron al pueblo de Israel a la lascivia y lujuria. Balaam fue un profeta especial por haber sido escogido para enseñar la palabra de Dios, no siendo él de pueblo de Dios, pero terminó cayendo en la ambición y avaricia de lo material y riquezas terrenales. El dinero y la gloria terrenal condujeron a Balaam a la traición y desobediencias. Balaam reconoció haber pecado, pero su confesión no fue verdadera. Cuando uno se confiesa ante Dios, aparte de confesar los pecados, aceptamos también vivir como la ley de Dios nos enseña y vivir en Dios. Pero en la confesión de Balaam vemos una confesión falsa, querer terminar con su vida propia por haber sido pecador. No es una confesión. Repetimos, Balaam fue un profeta especial por haber sido escogido para enseñar la palabra de Dios, no siendo él de pueblo de Dios, pero terminó cayendo en la ambición y avaricia de lo material y riquezas terrenales. El dinero y la gloria terrenal condujeron a Balaam a la traición y desobediencia. Pero en la confesión de Balaam vemos una confesión falsa, querer terminar con su vida propia por haber sido pecador. No es una confesión. Y el juicio de Dios cayó en Balaam y murió durante una batalla de Madián. Lo leyendo en Números capítulo 31, versículos 7 y 8. Números capítulo 31, versículos 7 y 8. Números capítulo 31, versículo 7 dice así: y tal como Yahvé había ordenado a Moisés, hicieron guerra contra Madián y mataron a todos los varones.
entre las víctimas mataron también a los reyes de Madián, Evi, Requem y Zur, Ur, Reba, 5 reyes de Madián. También mataron a espada a Balaam, hijo de Beor. Todas aquellas riquezas que recibió desaparecieron y fueron perdidas. Pedro llama estas riquezas salario de su iniquidad. Y cuando hablamos de salario de iniquidad, también recordamos a Judá Iscariote, que acabó vendiendo a Cristo por la misma cantidad que un esclavo. Balaam es un ejemplo de cómo llega uno a usar lo espiritual para conseguir aquellos materiales. Leemos en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo del 7 a 6 al 21. 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo del 6. Dice así: todos los que están esclavos bajo yugo, consideren a sus propios amos dignos de todo honor, para que no sea difamado el nombre de Dios, ni la doctrina. Los que tienen amos creyentes, no les tengan en menos por ser hermanos. Al contrario, sirvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician del servicio. Estas cosas enseña y exhorta. Si alguno enseña otra cosa y no se amolda a las sanas palabras, las de Jesús el Mesías, nuestro Señor, y a la doctrina que es conforme a la verdad. Si algunos enseña otra cosa y no se amolda a las sanas palabras, las de Jesús el Mesías, nuestro Señor, y a la doctrina que es conforme a la verdad, esta está envanecido, nada entiende, sino que tiene manía por discusiones y contiendas de palabras, de las cuales surgen envidia, riña, difamaciones y malas sospechas, disputas constantes de hombres corruptos, privados de la verdad, que suponen que la piedad es una fuente de ganancia, aunque fuente de gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada trajimos al mundo y nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Repetimos: aún fuente de gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada trajimos al mundo y nada podemos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pues los que quieren ser ricos caen en tentación y trampa y en muchas codicias insensatas y dañinas, las cuales hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor
al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se descarriaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue tras la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, y delante de muchos testigos declaraste la buena confesión. Te ordenó delante de Dios, quien da vida a todas las cosas, y de Jesús el Mesías, quien dio testimonio de la buena confesión delante de Poncio Pilato. Que guardes el mandamiento sin mancha, irreprensibles, hasta la manifestación de Jesús, el Mesías nuestro Señor. Que guardes el mandamiento sin mancha, irreprensibles, hasta la manifestación de Jesús, el Mesías nuestro Señor, la cual mostrará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de los que reinan y Señor de los que gobiernan, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver. A Él sea honor y dominio eterno. Amén. Si alguno enseña otra cosa y no se amolda a las sanas palabras, las de Jesús el Mesías nuestro Señor, y a la doctrina que es conforme a la piedad. A los ricos de este mundo, recomiéndales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son inciertas, sino en Dios, quien nos provee abundantemente de todas las cosas para disfrute. Que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos, dispuestos a compartir, atesorando para sí mismos un buen fundamento para el tiempo venidero, a fin de que echen mano de la verdadera vida. Oh Timoteo, guarda lo que se te encomendó, evitando profanas y vanas palabrerías y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea con vosotros. Amén. Hasta aquí el estudio de hoy. Espero que tengáis una semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga. Amén.